Vamos a ver el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo. Sin antes quisiera referirles, jóvenes, al hablar de este instrumento jurídico internacional y que fue ratificado por nuestro país en el año de 1996. Este instrumento surgió en el año de 1989. Para ponernos en contexto, jóvenes, en 1989, el convenio 169, para su formulación, pues se hizo una revisión prácticamente del convenio número 107, siempre de la Organización Internacional del Trabajo, en virtud de que en varios países, especialmente de América, muy particularmente de Sudamérica, jóvenes, varias organizaciones indígenas, varias organizaciones de pueblos indígenas empezaron a manifestar que este instrumento internacional pues llevaba finalmente recordar, al etnocidio cultural. Recordarán ustedes, hablamos sobre el etnocidio cultural, es decir, la desaparición de una comunidad humana, la desaparición particularmente en este caso de pueblos indígenas, en vista de que se estaba absorbiendo, asimilando a la comunidad internacional por parte del Estado como política pública del Estado que se fue generando desde 1940, con el surgimiento del Instituto Indigenista Interamericano. Entonces, con esta manifestación, con esta expresión, en cierta medida denuncia de las organizaciones indígenas que se presentaron a Naciones Unidas y luego se trasladaron al organismo especializado de Naciones Unidas, a la OIT, a la Organización Internacional del Trabajo, además de canalizar también directamente a esta organización estos como denuncias, estos señalamientos. Pues entonces se toma la tarea, la Organización Internacional, el OIT, a hacer la revisión de este convenio 107 y efectivamente pues se veía que la asimilación conllevaba finalmente al etnocidio cultural, razón por la cual entonces se empieza a reformular o a replantear el tratamiento por parte de particularmente Naciones Unidas, en este caso del organismo especializado de Naciones Unidas, jóvenes, el tema de los pueblos indígenas. Les decía, ¿por qué OIT tiene que ver con pueblos indígenas, comunidades indígenas? Dado de que la OIT se conforma por tres elementos, por tres sujetos, si quisieran, tiene tres partes integrantes, los patronos, los trabajadores y pues el Estado respectivo. Entonces, por parte de los empleadores, pues manifestaban que en la mayoría especialmente los sindicatos jóvenes del área rural, pues manifestaban de que un gran contingente de trabajadores del área rural pertenecían a pueblos indígenas a nivel latinoamericano, desde México hasta Argentina. Pues razón por la cual OIT tomó este papel de emitir este instrumento. Así entonces surge el convenio 169 con una nueva filosofía, con una nueva visión de abordamiento, de tratamiento de los temas, de los asuntos de los pueblos indígenas. Y como vamos a ver en el mismo documento aparece, jóvenes, pero quisiera indicarles, está en el documento, por favor, cuando lo lean de manera así completa, pues vamos a recalcar acá que hay dos postulados importantes en el convenio 169. Hay dos premisas fundamentales en relación
prácticamente a lo que va a regular en esencia. En primer lugar está el primer postulado, el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer su cultura, su forma de vida e instituciones propias. Ese es el primer postulado fundamental. A diferencia, por favor, a diferencia del convenio 107, lo que buscaba el convenio 107 es que desapareciera precisamente la cultura de los pueblos indígenas, aun cuando fuese de manera lenta. Lo único siempre se disponía de que no fuese en forma violenta, como política de Estado. Y luego también que fueran desapareciendo sus formas de vida propia al incorporarse a la comunidad nacional, como disponía en su texto el convenio 107. Entonces, a diferencia del convenio 169, va a consagrar el derecho, repito, jóvenes, de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer su cultura, sus formas de vida e instituciones propias. La otra premisa, el otro postulado importante que va a consagrar precisamente el convenio 169 es el derecho de participación de manera efectiva, el derecho de participación de los pueblos indígenas de manera efectiva en las decisiones que les afecten. Pues que tengan palabra, que tengan que decir, que tengan que manifestar, que se expresen. Obviamente a las entidades del Estado, principalmente, quienes pueden escuchar sus voces, acoger sus voces y se va a realizar a través de lo que el mismo convenio 169, que es algo novedoso, jóvenes, el derecho a la consulta. Así vamos a encontrar en el texto del convenio 169, jóvenes, consagrado precisamente este derecho, el derecho a la consulta de los pueblos indígenas, en el artículo 6, en el artículo sexto 6 del convenio 169, como, repito, postulado premisa importante. Repito, el derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. Así entonces, y a diferencia, volvemos del convenio 107, el convenio 107, las poblaciones, incluso regulaba el término poblaciones indígenas, no tenían ninguna participación en relación precisamente en cuanto a las decisiones de los pueblos indígenas, en tanto que en el convenio 169 se consagra este derecho, repito, como segundo postulado importante, como segunda premisa importante que vamos a encontrar en el convenio 169, el derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. Por ejemplo, y vamos a ver, agrego acá, jóvenes, pero cuando hablemos de la consulta vamos a ampliar un poquito más el tema. El derecho a la consulta. En Guatemala, por ejemplo, en el caso de nuestro país, jóvenes, se han realizado más de 100 consultas comunitarias, un poco de distinta manera. Varía un poquito en la modalidad de realización de la consulta, ya que el convenio 169 no desarrolla ampliamente y casi no desarrolla, jóvenes, el procedimiento a realizar la consulta. Razón por la cual en Guatemala se ha hablado si existe la necesidad o es necesario formular un reglamento del derecho de consulta de los pueblos indígenas. Hubo algún intento en el gobierno del ingeniero Álvaro Colón, pero al final no se cristalizó precisamente este reglamento. Pero entonces, a través de la consulta, los pueblos indígenas pueden manifestar sus decisiones respecto a los temas que le van a afectar, las acciones del gobierno que le van a afectar, si probablemente sea perjudicial, razón pues por la cual se consagró en el convenio 169 el derecho a la consulta
como segundo postulado importante, como segunda premisa, jóvenes. Y también se tiene, y está en el documento que les compartí, jóvenes, sobre el convenio 169, pero ustedes lo leen, porque vamos a ir a la parte dispositiva del convenio. Pero resultan estos dos postulados o estas dos premisas, jóvenes, que prácticamente se constituyen en la base sobre la cual debe interpretarse las disposiciones del convenio 169. Va a ser como los dos grandes ejes para realizar la interpretación por parte, obviamente en este caso de los tribunales, en el caso de Guatemala, tribunales nacionales hasta la Corte de Constitucionalidad, y también a nivel de tribunales internacionales. Van a tomar en consideración estos dos postulados importantes: el derecho de los pueblos indígenas a mantener, fortalecer su cultura, no en desmedro de la cultura, la aplicación del convenio 169, sino que al contrario, para mantener y fortalecer la cultura, la forma de vida de los pueblos indígenas y también la conservación, desarrollo y fortalecimiento de las instituciones propias de los pueblos indígenas, por un lado, y por otro lado, el derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afecten. Así va a ser, y yo creo que ese constituye precisamente la base para la interpretación de las normas del convenio 169. Dicho esto, y antes de entrar al convenio 169, jóvenes, pues vino a sustituir el convenio 107, que pues ya no era para el desarrollo de los pueblos indígenas, hemos indicado. En Guatemala, al surgir la inquietud respecto a la ratificación del convenio 169, jóvenes, pues llegó la iniciativa al Congreso de la República en cuanto a la ratificación del convenio 169, que le corresponde por mandato constitucional al Congreso de la República. Y acá hubo cierta, a nivel nacional y especialmente por la organización, el CACIF, concretamente, jóvenes, el CACIF se opuso a la ratificación del convenio 169. ¿Y cuál fue la razón fundamental del CACIF para oponerse a la ratificación del convenio 169? Según el CACIF, era una norma, era una ley, era un normativo, era un instrumento jurídico de carácter de reforma agraria y de carácter expropiatorio. Esa era la razón fundamental a la oposición al convenio 169, para que no se ratificara en Guatemala, para que no lo ratificara el Estado de Guatemala, porque venía a ser como una ley de reforma agraria de carácter expropiatorio, pensando más o menos lo que ocurrió con el decreto 900 de 1952. Entonces, razón por la cual el Congreso de la República solicitó a la Corte de Constitucionalidad, en uso de la opinión consultiva, el derecho a la opinión consultiva que le corresponde al Congreso de la República, a la Corte de Constitucionalidad, jóvenes, para que se pronunciara, para que opinara respecto precisamente al convenio 169. Esto ocurre más o menos antes de 1996. Y una vez hecho el análisis, la Corte de Constitucionalidad emite la opinión y señala que realmente el convenio 169 sobre de la Organización Internacional del Trabajo, pues no tenía ese carácter de ley agraria de carácter expropiatorio, no tenía ese carácter. No era así, definitivamente. Entonces, lo que señala el Congreso de la República en esta opinión consultiva es que era un instrumento internacional que venía
más o menos hacer a igualar un tanto los derechos entre desiguales. En el sentido, jóvenes, que el tratamiento, el abordamiento por parte del Estado de los pueblos indígenas había sido desigual durante mucho tiempo. Un tratamiento de abandono, un tratamiento de asimilación, lo que hemos visto ya. Entonces, se manifiesta la Corte de Constitucionalidad, que viene a ser un instrumento que trae nuevos aires en el abordamiento de la temática o del tema de problema indígena, situación indígena, derechos indígenas, y que podría reforzar precisamente la política del Estado en este tema, en el abordamiento de estos derechos de los pueblos indígenas. Ya con esta opinión consultiva, pues el Congreso de la República ratificó el convenio 169. Una vez ratificada, pues se pasa, como dispone la Constitución de la República, jóvenes, al presidente de la República para que también se pronunciara al respecto. Y una vez pronunciado el presidente, pues se hace la publicación respectiva y el convenio 169 forma parte desde ese momento del sistema jurídico guatemalteco. Y creo que lo más importante de resaltar acá jurídicamente, jóvenes, es que el convenio 169 tiene carácter vinculante. Obliga a los estados a, si fuera el caso, que sus normas, sus leyes en relación a pueblos indígenas estén desactualizadas, jóvenes, entonces obliga al Estado a hacer reformas para que esas reformas se ajusten precisamente a las disposiciones, llamémosle así como de avanzada, en abordamiento de derechos de los pueblos indígenas, para que esas reformas pues se pudieran poner al día en el abordamiento de estos derechos. Entonces, es de carácter vinculante, pues es prácticamente ley para el Estado y forma parte del ordenamiento de nuestro país. Y desde esa fecha, pues el convenio 169 se ha ido implementando, se ha ido prácticamente por parte especialmente de las organizaciones mayas, indígenas en general, xincas hoy día jóvenes, garífunas igual, en cuanto a sus derechos. Repito, bueno, bien, en cuanto a las consultas comunitarias, se han realizado más de 100 consultas comunitarias. Quisiera compartirles, antes de entrar, igual jóvenes, por favor, acá a abordar el convenio 169, hay un documento, está en internet, muy interesante, jóvenes, para los que tengan curiosidad intelectual, para que tengan, quisieran ampliar sus conocimientos respecto a esta temática. Existe una compilación temática de sentencias de la Corte de Constitucionalidad de nuestro país, de Guatemala, sobre derechos de los pueblos indígenas. Está en internet, pueden hacer la consulta, por favor, es un documento interesante, un poquito amplio, se denomina compilación temática de sentencias de la Corte de Constitucionalidad sobre derechos de los pueblos indígenas. Se hace una clasificación, por ejemplo, qué derechos se han abordado, derechos sobre la tierra, derechos sobre identidad personal. Así hay una serie de temáticas, pero sumamente importante. Solo que es un poquito amplio, ¿verdad? Solo les hago la mención, jóvenes, por si fuera de su interés, por favor, repito, compilación temática de sentencias de la Corte de Constitucionalidad sobre derechos de los pueblos indígenas. La Corte de Constitucionalidad de nuestro país, jóvenes. Pues dicho esto, entonces vamos a entrar ya a ver el convenio 169 nuevamente. Si hay preguntas, la fórmula, creo que alguien pregunta. No pregunta. Bien, entonces vamos a entrar a ver, jóvenes, el convenio 169. Creo que, espero que
Creo que ya les compartí el convenio 100. Sí, creo. ¿Se mira, jóvenes, doctor? Sí. El convenio 169. Sí, licenciado. Ay, muchas gracias, muy amable. Entonces entramos a ver acá el convenio 169, jóvenes. Encontramos en esta parte el convenio número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre Pueblos Indígenas y Tribales. Además, por favor, como un agregado, por favor, también en este documento, jóvenes, que les he compartido en Classroom, aparece la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Solo les haré mención de algunos, también es un poquito amplio, son más o menos 40 artículos, pero ¿en qué más o menos se diferencia con el convenio 169? Diferencia en el sentido de complementación del convenio 169, jóvenes. Vamos a ver en el convenio 169, solo por mencionar, por favor. No aparece el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas. Sin embargo, en esta Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas del año 2007, sí aparece el derecho a la autodeterminación. Aunque no es de carácter vinculante ya la declaración, jóvenes, pero sin embargo sirve de soporte en la aplicación precisamente del convenio 169 como elemento ilustrativo precisamente para la aplicación del convenio 169, tomando en consideración, les decía, los dos postulados fundamentales en que se sustenta el convenio 169. Entonces tenemos acá cuál es prácticamente la estructura del convenio 169, jóvenes. Tenemos, pues acá se establece, se regula por partes. Tenemos entonces 10 partes, si queremos, por favor, acá, la 10ª parte. Tenemos entonces, la primera se refiere a la política general. El convenio 169 hace referencia en esta parte especialmente al tema de identidad, y luego también vamos a encontrar en esta parte, en la política general, veremos el tema del derecho a la consulta. Luego la parte 2 hace referencia o regula el tema tierras. Aquí vamos a encontrar en el convenio 169 el concepto tierra y el concepto territorio. En la parte 3 hace referencia a la contratación y condiciones de empleo. La parte 4, la formación profesional, artesanía e industrias regionales. La parte 5, seguridad social y salud. Solo me permite, jóvenes, por favor. Tenemos a alguien. Sí, creo que ya estamos. Le decía entonces, la parte 6, educación y medios de comunicación. La parte 7, contactos y cooperación a través de las fronteras. Brevemente me detengo acá, jóvenes, en esta parte. En algunos países, pueblos indígenas que se quedaron casi en las fronteras precisamente de los países, pues hay una comunicación, un contacto obviamente propiciado por el Estado, de manera dual, jóvenes, bipartita, entre el Estado, entre los estados donde están situados en la parte fronteriza estos pueblos indígenas, por un lado. Pero por otro lado, con la división precisamente histórica de los territorios, es el caso, por ejemplo, les menciono el caso de Guatemala. En el caso de Guatemala, una parte de los quechís, del pueblo maya quechí, que se ubica en Alta Verapaz, especialmente en el Petén, pues había una buena parte en Belice. Pero al separarse Belice de Guatemala, al independizarse Belice de Guatemala, quedaron varias comunidades quechís en hoy República de Belice.
y los que se quedaron en el Petén. Entonces también esta disposición del convenio 169 aborda precisamente el tema de los contactos y cooperación a través de las fronteras. Es el caso, por ejemplo, de esto que les planteo. De igual manera sucede con Panamá y Costa Rica. La comunidad Bribri, el pueblo indígena Bribri de Costa Rica, hay una buena parte en la parte norte de Panamá y también hay una parte importante en la parte sur de Costa Rica. Y pues por la división de los territorios estatales, pues también corrieron la suerte. Estos pueblos se dividieron en panameños y en precisamente costarricenses. Sin embargo, cuando habla acá de contactos y cooperación a través de las fronteras, el convenio 169, pues también aborda temas de nacionalidad o de documentación o de identificación de los pueblos indígenas, porque en el caso de los Bribri, querían identificarse como panameños y los panameños, el Estado panameño les negaba precisamente esa identidad panameña, identificarlos como panameños, y lo mismo sucedía con Costa Rica. Se alegaban que eran panameños, o los panameños alegaban que eran costarricenses, que eran ticos. Entonces, esos problemas se fueron trasladando a la mesa técnica de la Organización Internacional del Trabajo, y razón pues por eso aparece en esta parte séptima contactos y cooperación a través de las fronteras para que los estados nacionales de estos países que tienen indígenas, pueblos indígenas en sus fronteras, ya sea de la misma etnia, pudieran tener precisamente el apoyo de los estados nacionales. En la parte octava hace referencia a la administración, la parte décima, las disposiciones generales, y, en la parte novena, 9, disposiciones generales. Vamos a referirnos brevemente acá en cuanto a disposiciones generales respecto al derecho que tienen los estados jóvenes de presentar la denuncia del convenio 169 si ya no quieren que esté vigente en sus respectivos países, pues en el mismo texto del convenio 169 se establece qué tienen que hacer. Está en la parte novena, disposiciones generales, y luego las disposiciones finales. Resoluciones sobre la acción de la OIT concerniente a pueblos indígenas, pues ahí tienen esta información, jóvenes, interesante. Acción a nivel nacional, a nivel internacional, acción a nivel de la OIT, las ratificaciones hasta el 2014, habían 22 estados, hasta el 2014, jóvenes, que habían ratificado el convenio 169. La mayoría estados americanos, entre ellos Guatemala, Bolivia, Argentina, México, como van a ver en el documento. Sin embargo, a la fecha 2026 tenemos 24 estados. A 2014 también habían ratificado estados europeos, un estado de África. En el caso de los estados europeos está Dinamarca, Noruega, España, Países Bajos, pero también está en el lado asiático, Nepal, y luego la República Centroafricana. Precisamente a 2014 teníamos 22 estados que habían ratificado el convenio 169. Hoy tenemos 24 estados. Y esta es prácticamente, entonces entramos a ver, les recomiendo la lectura precisamente de esta parte, jóvenes, de este documento, que es un poquito amplio, para poder tener la historia precisamente del documento, más o menos los antecedentes del convenio 169, y fue precisamente plasmada en este documento por Elizabeth Tinoco, la directora regional para América Latina y el Caribe, pues con mucha experiencia en este tema, jóvenes. Entonces, el convenio 169 prácticamente se adoptó en 1989 y entró en vigor en 1991.
y los sujetos pueblos indígenas y tribales. Entonces tenemos acá la parte, es un poquito amplia, jóvenes, les recomiendo esa lectura, por favor. Solo quisiera, en esta parte, jóvenes, por favor, y luego les recomiendo la lectura de la parte de los antecedentes, observando que las disposiciones que siguen han sido establecidas con la colaboración de las Naciones Unidas, de la Organización de las Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, que ha trabajado mucho con organizaciones indígenas, no solamente en América Latina, sino que en todas partes del mundo, jóvenes, en África, en Asia, la famosa FAO, también el mandato fundamental de FAO es el abordamiento del derecho alimentario. Entonces, hay razón por la cual aparece mencionada acá. Luego está la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, UNESCO, que también ha puesto mucho interés en el tema indígena. Las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. De igual manera, la Organización Mundial de la Salud, cómo se desprende precisamente del decir de la señora Tinoco, acá, jóvenes, encontramos que la gran parte, Elizabeth Tinoco, gran parte de la población indígena, casi en todo el mundo, donde hay población indígena, pues está en una situación de salud muy deprimente, de abandono, en condiciones de insalubridad, obviamente por parte del Estado, jóvenes, y en una situación de pobreza muy marcada. Razón por la cual entonces aparece acá la Organización Mundial de la Salud, así como del Instituto Indigenista Americano, que había aportado realmente su aportación, creo, veíamos oportunamente, jóvenes, fueron las investigaciones de campo que se realizaron en el marco y en el seno de las comunidades indígenas, donde fueron a encontrar valiosa información de manera general en el tema de familia, en el tema de los procesos productivos, en el tema, ya les hablaba, jóvenes, oportunamente, de lo que se conoce como la autogestión económica. Pues fue gran la aportación del Instituto Indigenista Interamericano, pero muy, muy especialmente de los institutos indigenistas nacionales, quienes recababan esta información, quienes recopilaban esta información y se trasladaban precisamente al Instituto Indigenista Interamericano en su calidad de asesor de los estados nacionales en el tema de la implementación de la teoría de la asimilación a los niveles apropiados y en sus esferas respectivas, y que se tiene el propósito de continuar esa colaboración a fin de promover y asegurar la aplicación de estas disposiciones. Después de haber decidido adoptar diversas proposiciones sobre la revisión parcial del convenio sobre poblaciones indígenas y tribales, 1957, el número 107, el convenio 107, cuestión que constituye el cuarto punto de orden del día de esa reunión. Después de haber decidido que dichas proposiciones revistan la forma de un convenio internacional que revise el convenio sobre poblaciones indígenas y tribales de 1957, adopta con fecha 27 de junio de 1989 el siguiente convenio, que podrá ser citado como el convenio sobre pueblos indígenas y tribales. Entonces aquí empezamos ya en la parte dispositiva precisamente del convenio 169. Tenemos entonces la parte 1, política general. Vamos a resaltar algunos aspectos, repito, jóvenes, que a mi juicio, pues creo que son importantes en cada uno de los artículos. Y encontramos entonces dentro de la política general el artículo 1, el presente convenio se aplica a los pueblos tribales en países independientes cuyas condiciones sociales, culturales y económicas les distingan de otros sectores de la colectividad nacional y que estén regidos total o parcialmente por sus propias costumbres,
o tradiciones o por alguna legislación especial. B. Luego hago el comentario respectivo, Juanes. B. A los pueblos en países independientes, por favor, acá se habla de tribales, en tanto que acá se obvia ya el término, la palabra, el concepto tribal y nos señala a los pueblos en países independientes considerados indígenas por el hecho de descender de poblaciones que habitaban en el país, en una región geográfica a la que pertenece el país en la época de la conquista o la colonización o del establecimiento de las actuales fronteras estatales y que, cualquiera sea su situación jurídica, conservan todas sus propias instituciones sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. 2. La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente convenio. 3. La utilización del término pueblos en este convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga aplicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional. Volvemos acá entonces, jóvenes. A los pueblos tribales. Entonces estamos hablando acá, pero antes de ello, jóvenes, por favor, pueblos. Acá en el convenio 169 se adopta, se incluye, se regula, se plasma el término pueblo, la categoría pueblo o el concepto pueblo, como vamos a ver en el inciso A, pueblo, de igual manera en el inciso B, pueblo, en el sentido, jóvenes, de que acá ya se está haciendo una consideración de carácter histórico e incluso de carácter político y probablemente también de carácter económico social, pero básicamente, jóvenes, ya hay una visión histórica, por decir así, y por favor, disculpen la expresión, en cuanto a pueblos, lo que hay detrás de este concepto pueblo. O sea, la connotación, jóvenes, la acepción de la palabra pueblo. Porque en el convenio 107 anterior a este convenio no se hablaba de pueblos. Se hablaba de poblaciones tribales y de poblaciones en países independientes. Acá vamos a encontrar, hay diferencia entre tribales y no tribales. Entonces, el concepto pueblo, jóvenes, acá ya da cierta idea de que este grupo humano ha tenido una relación histórica, se ha venido desenvolviendo históricamente, está asentado en determinado lugar, tiene organización, tiene desarrollo cultural, desarrollo económico, y he ahí la concepción del pueblo. En consecuencia, ese pueblo, si pudiéramos pensar lo que ha sucedido incluso con los estados nacionales, jóvenes, al considerar, por ejemplo, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que esos pueblos, de conformidad con los de derechos de primera generación, esos pueblos se pueden constituir en Estado, y efectivamente los pueblos se constituyeron Estado. Es el caso de nuestro país, Guatemala, bajo la consideración y la regulación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, jóvenes. Ahí se regula precisamente el derecho a la autodeterminación y a la independencia. Entonces, ese es el concepto que se tiene acá, pero solo que no muy preciso, si queremos, por lo que encontramos precisamente ya en el inciso D. Porque en el numeral 3, jóvenes, en el numeral 3, al señalar de manera taxativa en el convenio 169 la utilización del término pueblos en este convenio,
no deberá interpretarse en el sentido de que tenga implicación alguna en lo que atañe a los derechos que pueda conferirse a dicho término en el derecho internacional. Pero en el derecho internacional, utilizando el término pueblo, estamos hablando de estados. Pueblos constituidos en estados, Guatemala, México, y Salvador y cuantos pueblos existen. Sin embargo, acá hay una limitación a ese término. Pero entendemos, jóvenes, porque acá, repito, entonces el concepto pueblo es tratar de darle apoyo, solidez, precisamente a las comunidades indígenas, ya incluso a la luz y al tenor de los derechos de tercera generación, los derechos de solidaridad, los derechos de los grupos, y ahí específicamente nos habla del derecho de los pueblos. Aquellas comunidades humanas que fueron invisibilizadas en el contexto de los estados nacionales y simplemente se les consideró población. Y la población, jóvenes, no tiene forma. La población no tiene organización, es una masa que se mueve de un lugar a otro, es un grupo de personas, de seres humanos que van de un lugar a otro y no, se dispersan, se pierden, se unen. Población. Razón por la cual también encontramos, por ejemplo, como uno de los elementos fundamentales del Estado, la población, ya sea la población nacional o la población extranjera, cualquier persona que está en el territorio nacional de un Estado. Entonces, ese es el concepto de población, es más concepto sociológico que jurídico. Sin embargo, en el convenio 169 se trata de paliar un poquito el problema en relación a esas comunidades humanas que tienen un desarrollo histórico, incluso un poquito antiguo, más allá de la conquista, más allá de la invasión. Mencionábamos, y traigo a colación acá, jóvenes, en el caso del pueblo maya de Guatemala, decíamos, empezó a formular su calendario 3100, en el año 3114 antes de Jesucristo. Es decir, viene arrastrando una historia de 3114 años. Y más los 500 años que tiene actualmente, hablamos más o menos de unos 4000 años de historia. Y que todavía se tiene conciencia de él, todavía se practica, le decía, el calendario lunar, el calendario solar, el calendario agrícola y el Tzolk'in, que está relacionado con estrechamente a la vida. Entonces, de ahí, y no solamente el caso de los mayas, varios pueblos de México, de Sudamérica, los incas, por ejemplo, que también sobresalieron en el desarrollo cultural en varios aspectos, no solamente material, sino que también espiritual. Entonces, acá encontramos, jóvenes, ese concepto pueblo y su inclusión en el convenio 169. Y ahora, ¿por qué tribales? Porque resulta, repito, jóvenes, esa consideración de pueblos entonces hace ver que estos grupos están organizados, estos grupos tienen relación de parentesco, se refleja en sus normas consuetudinarias, en las normas de costumbre que les regulan su organización social, su organización económica, su organización política, tienen autoridades, y en todo sentido, jóvenes. Entonces, pero tribales, porque también acá se recoge la realidad, hay pueblos que han alcanzado un poco más de desarrollo que otros. Hay algunos pueblos que todavía revisten estas características, no obstante esa unidad orgánica que tienen como pueblos, como seres humanos, pero sin embargo sus condiciones aún pues están en una situación de casi de no contacto y comunicación con el resto de la población nacional. Obviamente no sucede aquí en Guatemala. Pero es el caso, por mencionar, jóvenes, incluso
cuando uno lee los documentos que refuerzan precisamente este concepto de pueblos tribales, el caso del Brasil, el caso de la Amazonía del Brasil. Hay muchas comunidades indígenas que todavía conservan de manera muy, muy cerrada. Se consideran como comunidades endogámicas, encerradas en sí mismas. Poca comunicación hay con el mundo exterior, pero sin embargo son comunidades humanas y que los estados nacionales tienen la responsabilidad, tienen la obligación también de velar por estas comunidades. Repito, el caso de la Amazonía, de Brasil, del Ecuador, de Bolivia, que abarca como 3 territorios jóvenes de la Amazonía de Sudamérica. Pues entonces a esto se refieren los pueblos tribales. En tanto que los pueblos, siempre en países independientes, es el caso de Brasil, es un país independiente, el caso de Bolivia igual, del Ecuador igual, en país independiente. A diferencia, le decía, por ejemplo, incluso de los cunas de Panamá, ya se van a considerar como pueblos. Su organización es mayor, su contacto incluso con la comunidad nacional es mayor, mayor comunicación. Es el caso de Guatemala igual. El pueblo maya de Guatemala hoy, el pueblo xinca hoy a la luz de los convenios y leyes que tenemos en Guatemala, el pueblo garífano que también se considera como pueblo indígena en países independientes. Entonces vamos a hacer esa muy, muy breve, leve distinción entre pueblos tribales y pueblos acá en países, por decir así, jóvenes, pueblos no tribales ya, que tienen una organización más a nivel nacional, una participación a nivel nacional. Pero a esto se les va a aplicar precisamente el convenio 169. Y recordarán cuando hablamos precisamente del acuerdo sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas, cuando el convenio aborda precisamente el tema de la identidad, les decía, jóvenes, que creo que 3 apartados del acuerdo sobre identidad, en el caso particular de Guatemala, reflejan los elementos objetivos precisamente de esa identidad. Y aquí podríamos decir que los elementos objetivos precisamente que encontramos acá, particularmente jóvenes, acá la regulación de pueblos en países independientes o bien pueblos tribales en países independientes, pero como elementos objetivos. ¿Y cuál es el elemento subjetivo en esta parte del convenio 169? La conciencia de su identidad indígena o tribal deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente convenio. Le decía, en el caso del acuerdo sobre la identidad y derechos de los pueblos indígenas, el concepto era la autoidentificación o la autoidentidad, la autoidentificación. En cambio, acá el convenio 169 de jóvenes habla precisamente de la conciencia de su identidad indígena, es decir, la parte subjetiva de la persona o de las personas que forman parte de estos pueblos indígenas. En su caso, les decían, podrán ser muy comunidades indígenas, podrán ser muy pueblos indígenas, ya sea tribales o no tribales, pero ya no quieren nada con su cultura. Ya perdieron la conciencia de su identidad indígena, pues no se van a acoger a las disposiciones del convenio 169. Tampoco se les va a obligar. Es cierto, el instrumento jurídico joven, es el convenio 169, es vinculante. Forma parte del sistema jurídico nacional, el sistema de leyes de Guatemala. El derecho objetivo de nuestro país forma parte de este sistema, pero tampoco se puede obligar. El indígena que ya no quiere nada con su cultura, con su identidad indígena o tribal, no se le aplica. Pues. Ahora bien,
Si el indígena, la comunidad indígena, sí tiene conciencia de esa identidad, pues como dice, deberá considerarse un criterio fundamental para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente convenio. Y vamos a ver, sobre todo en las consultas jóvenes que se han realizado en nuestro país, pues se fundamenta principalmente en el artículo 6 del convenio 169, la aplicación del derecho a la consulta, el desarrollo del derecho a la consulta, pero también las organizaciones alegan para sí esa conciencia de su identidad indígena. Se consideran indígenas. Se consideran mayas, si queremos, como vimos en el primer documento, jóvenes, se consideran mayas, se identifican como mayas, se consideran xincas, se identifican como xincas. En el caso de nuestro país, de Guatemala, se consideran garífunas y se identifican como garífunas, pues es fundamental, como se indica acá, para determinar los grupos a los que se aplican las disposiciones del presente convenio. Y así será a lo largo del continente americano. De igual manera, les decíamos, en el caso europeo, por ejemplo, los noruegos, pues especialmente este grupo jóvenes humanos, el denominado pueblo Sami, los Sami, pues tienen esa conciencia de su identidad indígena como Sami y alegan precisamente esa identidad y la aplicación de este convenio a los Sami de Noruega. De igual manera en Dinamarca, en cualquier otro país, jóvenes, donde existan precisamente pueblos indígenas y se consideren indígenas. Luego, entonces tenemos pues esa diferencia, por favor. Termino con la lectura, el comentario, les decía, jóvenes, y si hay preguntas las pueden formular, por favor. Entonces acá en el artículo 1 dice: el presente convenio se aplica a los pueblos tribales. Sabemos ahora, jóvenes, la diferencia entre un pueblo, llamémosle así, por favor, no aparece en el texto legal, ¿verdad? Pero el pueblo que no es tribal. Entonces, tenemos los pueblos tribales, les mencionaba, el caso especialmente de la Amazonía. Incluso hay grupos humanos que están apareciendo hasta ahora, jóvenes, y no quieren, como manifiestan, nada con la cultura occidental, porque ha sido de arrasamiento. Desafortunadamente, esa relación ha sido una relación desigual, desarmónica, de irrespeto. Entonces ha sido de arrasamiento, de opresión. Entonces prefieren estar como tribus en estos lugares, pero sin embargo, este instrumento jurídico internacional pues también les protege, aun cuando mantengan esa situación tribal. Especialmente hemos oído de los casos, en el caso de América, jóvenes, de Sudamérica, del Brasil, las comunidades indígenas que todavía tienen sus rasgos tribales, que viven en las Amazonías. Sin embargo, pues tienen ya como paraguas el convenio 169 y los pueblos, como el caso acá de Guatemala, que tienen presencia en todo el territorio nacional, que de una u otra manera pues habitaban, como se indica acá, jóvenes, al que pertenece al país en la época de la conquista o de la colonización. De igual manera, les mencionaba el caso de los quechís que se quedaron en Belice, los quechís que están en Guatemala, en Petén, en Alta Verapaz. Entonces, les es aplicable precisamente este convenio. Es importante el tema de la identidad, la conciencia. Ahora, la utilización del término pueblos en este convenio no deberá interpretarse en el sentido de que tenga aplicación en algunos. Ya les indicaba, jóvenes, no se pueden arrogar ese derecho a la autodeterminación. Definitivamente no. Y vamos a ver, no sé si nos dé tiempo hoy, pero tal vez el último día, el viernes, de manera breve, en la declaración de la Asamblea Nacional de Naciones Unidas, sí ya se plasma en esa declaración que está, es ley siempre, jóvenes, solo que no de carácter vinculante, les decía, aparece precisamente el derecho a la autodeterminación de los pueblos.
Pero también señalan exactamente, jóvenes, que la utilización del concepto pueblo no impulsa, no empuja, no promueve la idea de desunir un Estado, destruir el territorio de un Estado, dividir el territorio en un Estado. De ninguna manera, jóvenes, el convenio 169, la declaración de la Asamblea de Naciones Unidas, sino que acá, eso sí, va a tratar de promover la autonomía territorial y que implica el desprendimiento precisamente de esa capacidad de poder dirigirse una comunidad, un pueblo, en los términos autonómicos, en estrecha unidad del Estado Nacional, del territorio del Estado Nacional. Y se toma como ejemplo, quizás, digamos, aquí no es nada nuevo, jóvenes, el caso de España. España está organizada como Estado autonómico. Las autonomías de las comunidades españolas, y está plasmado en la Constitución Política de la República, lo que y tampoco implica división del Estado de España, del Estado español. Pues más o menos entonces la idea cajones implica pueblos, no implica lo que pues en el derecho internacional tiene su propia connotación. Artículo 2. Los gobiernos deberán asumir la responsabilidad de desarrollar con la participación de los pueblos interesados una acción coordinada y sistemática con miras a proteger los derechos de esos pueblos y garantizar el respeto de su integridad. Es lo que señalábamos, jóvenes, como también uno de los postulados fundamentales, que los pueblos puedan participar, puedan decir, se les puede escuchar la voz acerca precisamente en el marco del Estado Nacional, que se tome en consideración sus intereses, que se tome en consideración sus aspiraciones y sus sueños, lo que se plasma precisamente acá en el artículo 2, asumir la responsabilidad de los gobiernos de desarrollar precisamente esa participación de los pueblos con voz, y vamos a ver especialmente en el caso de la consulta, aunque ahí son casos más particulares, pero con voz y voto. 2, esta acción deberá incluir medidas que aseguren a los miembros de dichos pueblos gozar en pie de igualdad de los derechos y oportunidades que la legislación nacional otorga a los demás miembros de la población. B, promuevan la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de esos pueblos, respetando su identidad social y cultural, sus costumbres y tradiciones y sus instituciones. C, que ayuden a los miembros de los pueblos interesados a eliminar las diferencias socioeconómicas que pueden existir entre los miembros indígenas y los demás miembros de la comunidad nacional de una manera compatible con sus aspiraciones y formas de vida. Entonces encontramos acá, jóvenes, pues el compromiso del Estado de generar, formular y desarrollar una política de relación política pública de relación con los pueblos indígenas en los términos que prescribe el artículo 2, donde haya participación precisamente de los pueblos. Artículo 3. Los pueblos indígenas y tribales deberán gozar plenamente de los derechos humanos y libertades fundamentales sin obstáculos ni discriminación. Las disposiciones de este convenio se aplicarán sin discriminación a los hombres y mujeres de esos pueblos. 2. No deberá emplearse ninguna forma de fuerza o de coerción que viole los derechos humanos y las libertades fundamentales de los pueblos interesados, incluidos los derechos contenidos en el presente convenio. Básicamente así, de manera breve, jóvenes, en cuanto a la coacción o a la coerción que pudiera recaer en los pueblos indígenas, acá se da básicamente cuando se construyen obras por parte del Estado, quizás grandes, pues debe tomarse en consideración precisamente la participación, la decisión, escuchar la voz de los pueblos indígenas, pero no utilizando la fuerza, sino que precisamente en un marco democrático de participación igualitaria
y de manera también en términos de buena fe por parte de los gobiernos para con los pueblos indígenas. Artículo 4, deberán adoptarse las medidas especiales que se precisen para salvaguardar las personas, las instituciones, los bienes, el trabajo, las culturas y el medio ambiente de los pueblos interesados. 2, tales medidas especiales no deberán ser contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos interesados. 3, el goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberá sufrir menoscabo alguno como consecuencia de tales medidas especiales. Luego, artículo 5, aplicar las disposiciones al aplicar las disposiciones del presente convenio deberán reconocerse y protegerse los valores, prácticas sociales, culturales, religiosas y espirituales propios de dichos pueblos. Deberá tomarse debidamente en consideración la índole de los problemas que les plantea tanto colectiva como individualmente. Esto hoy, por ejemplo, es muy común en nuestro medio, jóvenes, al hablar de las famosas mesas técnicas. No es en términos de consulta, sino las famosas mesas técnicas que los gobiernos en estos últimos años han implementado, pues también se debe escuchar precisamente a los pueblos indígenas en relación a sus propios intereses. Deberá respetarse la integridad de los valores, prácticas e instituciones de esos pueblos. Se deberá adoptarse con la participación y cooperación de los pueblos interesados, medidas encaminadas a allanar las dificultades que experimenten dichos pueblos al afrontar nuevas condiciones de vida y trabajo. Vamos a resaltar el artículo 6, jóvenes, que es uno de los artículos, quizás no controvertidos, pero es uno de los artículos que más se ha aplicado del convenio 169 y que se refiere precisamente al derecho a la consulta. Es uno de los artículos, decía, jóvenes, en Guatemala se han realizado alrededor de 100 consultas comunitarias. Pues les decía, hay una compilación ahí de la Corte de Constitucionalidad interesante en relación a las sentencias que han habido. Pues acá encontramos el derecho a la consulta en el artículo 6. Señala, al aplicar las disposiciones del presente convenio, los gobiernos deberán, queda como obligación, jóvenes, no es optativo, no es facultativo, sino que aquí es imperativo, es obligatorio para los gobiernos precisamente observar esta disposición, el artículo 6A. Consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. Vamos a leer todo el artículo, luego haremos algún comentario. B. Establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones electivas y organismos administrativos y de otra índole responsable de políticas y programas que les conciernan. C. Establecer los medios para el pleno desarrollo de las instituciones e iniciativas de esos pueblos y en los casos apropiados proporcionar los recursos necesarios para este fin. 2. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr consentimiento acerca de las medidas propuestas. Repito, jóvenes, es uno de los artículos de mayor aplicación, pero también ha creado cierta controversia, dudas respecto al derecho de consulta. Entonces tenemos como obligación de los gobiernos consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y en particular a través de sus instituciones representativas cada vez que se programan medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarles directamente. ¿Qué ha sucedido? Hablamos en el caso de Guatemala, jóvenes, probablemente en otros países en aplicación
del convenio 169, sea pues otro procedimiento, pero acá normalmente lo que ha sucedido acá cuando hay una actividad minera, hay una actividad relacionada con tema hidroeléctrico, o bien, aunque no mucho, con el tema suelo, el aprovechamiento del suelo, pero más o menos temas de minería y del aprovechamiento del recurso hídrico con fines precisamente de obtener energía eléctrica. Entonces acá las mismas organizaciones comunitarias, los mismos pueblos, a través de sus organizaciones comunitarias, han realizado estas consultas, pero no por parte del gobierno, porque la obligación es del gobierno de implementar esa consulta. Por ejemplo, teníamos conocimiento, jóvenes, hace más o menos 6, 7 años, que el gobierno de aquel entonces había autorizado exploración minera en cantidad en todo el territorio nacional. En cantidad. Exploración minera, exploración, no explotación. Se autorizaron exploraciones mineras en varias partes de la República de Guatemala. Sin embargo, ya la explotación pues, empezó entonces, jóvenes, especialmente, sabemos del caso, en uno de los primeros casos que se presentó fue en el municipio de Zipacapa de San Marcos en relación a una explotación minera. Pero fue por parte de la población, por parte de las organizaciones de ese lugar, las organizaciones mayas de ese lugar, empezaron a ver si la consulta se realizaba con el apoyo de la municipalidad como institución estatal, como parte del Estado, pero no había un procedimiento preciso. No había una regulación, les decía, no había reglamento para el desarrollo de esta consulta. Entonces, la organización comunitaria tomó en cuenta precisamente a las autoridades comunitarias para hacer un llamado a la población, para que se pronunciaran simple y sencillamente sí o no, si estaban de acuerdo con la explotación minera. Pero no fue por parte del gobierno de la República. En otros lugares, igual, jóvenes, no fue por parte del gobierno de la República. Recientemente, aquí por Santa Rosa, también la comunidad, el pueblo Xinca, a través de sus organizaciones, creo que hay una organización que se denomina el Parlamento Xinca, pues también hicieron una consulta en relación a la explotación minera que se estaba realizando en esta parte. Sin embargo, ya pues también la respuesta fue no, casi en todas las consultas, jóvenes, la respuesta ha sido no, que no están de acuerdo con la explotación minera. ¿Por qué? Pues desafortunadamente por las consecuencias que conlleva una explotación minera. Efectivamente se beneficia un pequeño grupo de personas, pero al terminar la explotación quedan esas comunidades casi desérticas, contaminadas. Entonces, pero aquí el gobierno está obligado a la implementación de las consultas. Sin embargo, como el gobierno no ha hecho eso, las comunidades han respondido y ha llegado a la Corte de Constitucionalidad a través de la vía del amparo. Estas consultas, joven. Y la pregunta, pues, le digo, es interesante leer lo que tenemos en ese documento de la Corte de Constitucionalidad en varios temas. Y también tenemos conocimiento de lo que ha sucedido en Sudamérica, jóvenes. Han sido las organizaciones indígenas quienes promueven estas consultas a sus comunidades. Si están de acuerdo o no están de acuerdo, especialmente con la explotación minera. Es el caso, por ejemplo, acá hay una explotación, prácticamente instalación de una hidroeléctrica en el departamento de Alta Verapaz. Y
los comunitarios, las comunidades quechís de Alta Verapaz se opusieron rotundamente a al aprovechamiento precisamente de las aguas del río Cabón, a tal grado que uno de sus líderes, pues, sufrió proceso penal, jóvenes, estuvo encarcelado durante mucho tiempo. Y sin embargo, ahí está el aprovechamiento hidroeléctrico precisamente del río Cabón, en perjuicio precisamente de las comunidades que habitan alrededor del río Cabón. Pero el Estado no ha impulsado estas consultas. No obstante, como se señalan acá, cada vez que se prevean medidas legislativas o medidas administrativas, acá hay una medida administrativa en cuanto a la autorización por parte del ministerio respectivo, jóvenes, del aprovechamiento de estos recursos. Porque nadie puede aprovecharse, ninguna empresa, ninguna entidad particular o del Estado puede aprovecharse de esos recursos, jóvenes, en tanto no se consiga la autorización. Y aún más, la autorización y los estudios de impacto ambiental que establece precisamente la ley. Entonces, acá el gobierno debe impulsar, pero aquí no establece. Lo único que se supo últimamente en el caso de la consulta de acá de Santa Rosa, jóvenes, precisamente promovida por los CINC, se promovió una mesa técnica entre la empresa, precisamente que estaba interesada en esa explotación minera, el Ministerio de Energía y Minas y la organización Xinca. Pero acá tenemos pues la obligación del gobierno. Luego señala, jóvenes, al establecer los medios a través de los cuales los pueblos interesados puedan participar libremente, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población y a todos los niveles en la adopción de decisiones en instituciones selectivas, organismos administrativos del Estado. Pero quisiera volver al punto anterior y que al tema anterior y que se relacione precisamente acá, jóvenes, con este otro punto. Las consultas llevadas a cabo en aplicación de este convenio deberán efectuarse de buena fe. Las organizaciones mayas, no obstante la no participación del gobierno de la República en la implementación de esta consulta, procuraron que esa consulta se llevara a cabo de buena fe, no engañando a la población, dando una información no fidedigna, dando una información falsa, sino que tratando de informar a la población acerca precisamente de las incidencias que tiene una explotación, en ese caso minera, jóvenes, o de la hidroeléctrica, pero de buena fe, porque también a lo largo de la historia los gobiernos se aprovecharon de los pueblos jóvenes y actuaban de mala fe, engañando, usando mecanismos de engaño a las comunidades indígenas. Quisiera comentarles, por favor, acá tuvimos conocimiento, por ejemplo, cuando se iban a instalar unos juzgados en el departamento, juzgados de paz en el departamento de Totonicapán, se hicieron unas pseudoconsultas y la gente que llegaron por curiosidad y se tomó una decisión al respecto, jóvenes, pero no de buena fe, en el sentido de participación de buena fe, sino simple y sencillamente llegaron a las personas y luego se dijo que estaban de acuerdo precisamente con la decisión que se tomó en esta reunión, en esta asamblea. El convenio 169 obliga al Estado a realizar esa consulta de buena fe, no bajo mecanismos de engaño y de una manera apropiada a las circunstancias. Acá, precisamente, la pregunta es, le decía en el caso de estas consultas que se realizaron cuando dice de manera apropiada a las circunstancias. ¿Cómo se va a realizar la consulta?
a través de una convocatoria, en primer lugar, a través de urnas, a través de una identificación, generando un padrón de participación. Bueno, luego vamos a ver, jóvenes, acá, por favor, en esta parte donde se agrega que hay que tomar en consideración precisamente las instituciones, los procedimientos de las comunidades, y las comunidades consultan de manera abierta, casi en términos como de asamblea general, en términos de buena fe y de confianza para la realización precisamente de esas consultas, y así se realizaron muchas de las consultas comunitarias en las comunidades respecto a los temas de explotación minera. Y sin embargo, repito, la población jóvenes se puso no estaba de acuerdo precisamente con las decisiones. Luego, creo que vamos a encontrar acá, les quisiera decir, jóvenes, en el artículo 6, los pueblos interesados deberán tener el derecho a decidir sus propias prioridades en lo que atañe al proceso de desarrollo, en la medida que éste afecte sus vidas, creencias, instituciones, bienestar espiritual y a las tierras que ocupan o utilizan de alguna manera, y de controlar en la medida de lo posible su propio desarrollo económico, social y cultural. Además, dichos pueblos deberán participar en la formulación, aplicación y evaluación de los planes y programas de desarrollo nacional y regional susceptibles de afectarles directamente. El mejoramiento de las condiciones de vida y el trabajo y del nivel de salud y educación de los pueblos interesados, con su participación y cooperación, deberá ser prioritario en los planes de desarrollo económico global de las regiones donde habitan. Los proyectos especiales de desarrollo para estas regiones deberán también elaborarse de modo que promueva dicho mejoramiento. Los gobiernos deberán velar porque siempre haya lugar, se efectúen estudios en cooperación con los pueblos interesados a fin de evaluar la incidencia social, espiritual y cultural sobre el medio ambiente que las actividades de desarrollo previstas puedan tener sobre esos pueblos. Los resultados de estos estudios deberán ser considerados como criterios fundamentales para la ejecución de las actividades mencionadas. Los gobiernos deberán tomar medidas en cooperación con los pueblos interesados para proteger y preservar el medio ambiente de los territorios que habitan. Luego tenemos, jóvenes, en el artículo 8, al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados, deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o derecho consuetudinario. 2, dichos pueblos deberán tener el derecho de conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales definidos por el sistema jurídico nacional, ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los conflictos que puedan surgir en la aplicación de este principio. 3, la aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país y a asumir las responsabilidades correspondientes. Acá, jóvenes, solo quisiera hacer, por favor, e incluso más una reflexión con ustedes. Vuelvo acá al derecho de consulta. Por favor, acá, jóvenes, en el artículo 6. ¿Qué sucede si los pueblos dicen no a la explotación minera? Les decía, acá ha habido realmente una discusión, ha habido mucho interés en el tema, incluso algunos juristas, nuestros juristas nacionales, jóvenes, han vertido criterios, creo que muy interesantes, al indicar, por ejemplo, el convenio 169 y particularmente en el artículo 6, el derecho de consulta. El derecho de consulta no es un derecho de veto. Los pueblos indígenas no se pueden oponer. Así por así, perdonen la expresión, jóvenes, precisamente a una explotación minera, sino que fundamentalmente al aplicar el convenio 169 y el derecho a la consulta, lo que se busca es llegar hasta donde sea posible
con la comunidad a un entendimiento en el desarrollo precisamente de estos proyectos, pero obviamente con la participación del Estado de manera directa, de buena fe, especialmente jóvenes, en observancia precisamente de procedimientos, aun cuando sea de las propias comunidades, pero a efecto de llegar a armonizar decisiones. Entonces, encontramos, como le digo, aun cuando se realice de buena fe, y aquí tenemos el criterio de interpretación precisamente de la Corte de Constitucionalidad basado en los dos postulados que les indicaba, jóvenes: el derecho de los pueblos indígenas a mantener y fortalecer su cultura, forma de vida e instituciones propias. Dos, el derecho a participar de manera efectiva en las decisiones que les afectan. Entonces el Estado acá debe buscar la armonización de los intereses de las comunidades con los intereses de el trabajo que se va a realizar de explotación, básicamente explotación, no exploración, jóvenes, para no afectar precisamente a las comunidades, a los pueblos indígenas. Entonces, el convenio 169 hoy día es una de las figuras, es uno de los derechos consagrados en el convenio 169 que se está aplicando en las comunidades, que las comunidades indígenas alegan para sí, jóvenes, y promueven el desarrollo de estas consultas, ya sea con el acompañamiento o sin acompañamiento de del Estado, cuya obligación pues aparece en el convenio 169, pero las comunidades indígenas están tratando de proteger sus intereses y que sus decisiones en relación al desarrollo del medio ambiente, de su propia vida, pues sea respetada por el Estado. Y de ahí la búsqueda de esa armonización. Por otro lado, así de manera muy breve, jóvenes, en relación al derecho consuetudinario, también aparece en el convenio 169. Veamos brevemente en el artículo 10, cuando se impongan sanciones penales acá a los pueblos indígenas, se debe tomar en consideración si, por ejemplo, los pueblos indígenas tienen su propia organización, sobre todo jurídica, en su costumbre, o en el derecho consuetudinario, para la persecución de algunos delitos y que no violen los derechos humanos, pues perfectamente los pueblos indígenas pueden aplicar ese derecho consuetudinario a sus miembros. Luego, el artículo 11 señala: la ley deberá prohibir y sancionar la imposición a miembros de los pueblos interesados de servicios personales en el caso del trabajo forzado, de la servidumbre, o en su caso quizás de extremo, pero también en el caso de esclavitud. Pues acá en el artículo 11 se destierra precisamente este tipo de violación a los derechos de los pueblos indígenas. Luego, jóvenes, acá finalmente el tema de tierras. Quisiera ver acá en el concepto, acá se utiliza, por favor, acá en esta parte, el artículo 1 dice: al aplicar las disposiciones de esta parte del convenio, los gobiernos deberán respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los interesados reviste la relación con las tierras o territorios. También apareja el texto del concepto del convenio 169 el término territorio, pero ya vimos, jóvenes, que realmente el territorio no se refiere a la constitución de un estado o al territorio estatal, sino que incluso todavía el convenio 169 hace la aclaración al indicar que al hablar precisamente de territorio, jóvenes, dice deberá incluir el concepto de territorios, y se refiere al hábitat, lo que cubre la totalidad del hábitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera. Son lo que hemos hablado acá, ciertos espacios territoriales en que se desenvuelven, precisamente en que se mueven, se movilizan los miembros de estas comunidades
Hoy en Guatemala, vamos a ver, según la ley de idiomas nacionales, nos hablan de espacios territoriales lingüísticos. Entonces, pero no se refiere precisamente al concepto territorio como espacio que le corresponde a un Estado, jóvenes. Luego de las tierras, repito, más hace referencia a las tierras del Estado que pudiera darse a los pueblos indígenas para su aprovechamiento. En el artículo 15, los derechos de los pueblos interesados a los recursos naturales existentes en sus tierras deberán protegerse especialmente. Estos derechos comprenden el derecho de esos pueblos a participar en la utilización, en la administración y conservación de dichos recursos. Esta disposición, jóvenes, va un poquito más allá de lo que regula precisamente el Código Civil en relación a los derechos que se tienen sobre la tierra, porque acá vamos a ver, aun cuando los pueblos indígenas, las comunidades, pues tienen ese derecho de participación en la utilización, en la administración y conservación de dichos recursos. Lo que se ha plasmado hoy en la ley forestal, jóvenes, el aprovechamiento que tienen las comunidades indígenas en el caso del recurso forestal. De igual manera, acá en el artículo 16, siempre referente a las tierras, el traslado y la reubicación de los pueblos indígenas, pues debe haber una compensación en caso de que ya no puedan regresar a sus tierras, cuando el retorno no sea posible. El artículo 17, en cuanto a la transmisión de los derechos sobre la tierra entre los miembros de los pueblos interesados, pues debería respetarse de conformidad con el convenio 169, jóvenes, en relación precisamente a los derechos hereditarios que se da en las comunidades indígenas. Y finalmente acá entramos a la contratación y condiciones de empleo, que ha ido, pues fundamentalmente acá ha ido implementando el Ministerio de Trabajo y Previsión Social en Guatemala en relación a los trabajadores del campo, jóvenes. Solo quisiera, faltando breves minutos, les recomiendo la lectura, por favor, jóvenes, de los demás artículos, formación profesional, artesanía e industria, también el Ministerio de Trabajo y Previsión Social ha tomado cartas en el asunto, Seguridad Social y Salud, el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el tema de Educación y Medios, el Ministerio de Educación, pero interesa, por favor, quisiera resaltarles este puntito de manera breve, jóvenes, en cuanto hablaba contacto y su cooperación a través de la frontera, la administración, esta parte, disposiciones generales. Por favor, jóvenes, si me permiten un momento, acá, me permiten, jóvenes, el convenio. Acá, el artículo 39 es muy importante e interesante, jóvenes, de manera breve, muy importante. Podríamos formular una pregunta al respecto. Todo miembro que haya ratificado este convenio podrá denunciarlo a la expiración de un periodo de 10 años. Por favor, tomen en consideración, a la expiración de un periodo de 10 años. A partir de la fecha en que se haya puesto inicialmente en vigor mediante un acta comunicado para su registro al director general de la Oficina Internacional del Trabajo. La denuncia no surtirá efecto hasta un año después de la fecha en que se haya registrado. Por favor, para presentar la denuncia y que ya no pues sea ley para nuestro país, jóvenes, pues existe ese derecho del Estado a presentar esa denuncia a la expiración de un periodo de 10 años. O sea que es por 10 años. 2, todo miembro que haya ratificado este convenio y que en el plazo de un año después de la expiración del periodo de 10 años mencionado en el párrafo precedente no haga uso del derecho de denuncia previsto en este artículo, quedará obligado durante un nuevo periodo de 10 años. Y en lo sucesivo podrá denunciar este convenio a la expiración de cada periodo de 10 años en las condiciones previstas en este artículo. Lo que ha sucedido con Guatemala. Guatemala no ha denunciado el convenio 169.
Vencen los 10 años y como no hay denuncia, jóvenes, continúa la vigencia del convenio 169. Desde 1996 está vigente el convenio 169. No ha habido denuncia. Sin embargo, el Estado, repito, tiene la facultad, tiene el derecho de presentar la denuncia y para que tenga los efectos como dispone precisamente el artículo 39. Sin embargo, repito, jóvenes, hasta acá, pues el convenio 169 en nuestro país no ha sufrido, no se ha denunciado. Bien, llegamos hasta acá, jóvenes, por favor, ya para la última clase, el viernes terminamos. Vamos a leer brevemente la ley de idiomas nacionales. Les recomiendo la ley de idiomas nacionales, jóvenes. Les voy a compartir, creo que no les he compartido la ley de idiomas nacionales. Y